Bueno, gracias por estar, por quedarse ahí junto a nosotros. Había quedado una pregunta pendiente antes del corte. Esto de esta sensación que muchos venezolanos tienen de que no está con la misma fuerza de lucha aquel Juan Guaidó que en el 2014, 2015 arriesgó literalmente la vida de él, de su familia, por Venezuela. Recordemos que un congreso estadounidense en presencia del presidente lo recibió y lo aplaudieron de pie, ¿no? Así es. No solo un congreso estadounidense, sino una gira muy importante en Europa, una gira muy importante en Latinoamérica que incluyó en ese momento además a Argentina, en donde hubo un recibimiento por parte de la diáspora venezolana que no había logrado tener contacto con el presidente interino hasta ese momento, muy emotivo. Más de 6.000 personas se reunieron para recibirlo con media hora de anticipación que se comentó que iba a venir. Pero bueno, es un poco lo que te comentaba antes, Silvio. La situación no ha sido fácil. Maduro sabe muy bien cómo apuntar, cómo desmembrar no solo a las fuerzas democráticas, sino a quienes lo apoyan. Guaidó sigue en Venezuela, Guaidó sigue luchando día a día y Guaidó sigue arriesgando su vida. Lo que pasa es que recordemos que por un lado en Venezuela no hay libertad de expresión, no hay medios de comunicación y muchos de los medios de comunicación que todavía existen tienen prohibido hablar de Juan Guaidó. Claro, lógicamente. Eso por un lado. Quien lo haga sabe las consecuencias que puede tener en ese sentido. Bueno, fíjate que sin ir más lejos, en Argentina están intentando llevarnos a un mismo camino, donde, como digo yo, quizá por una cultura diferente, pese a estar tan cerquita y estar en un mismo continente, pero las culturas cambian, es lo que nos permite por ahí ser un poco más guerreros, aquellos comunicadores y también. Yo siempre digo que el miedo, la dictadura de Nicolás Maduro genera el miedo paraliza, ¿no? Entonces, no salgas a la calle porque te va a agarrar el SEBIN, le meten a la gente, la madre le dice a sus hijos, y quieren luchar por su país, pero el miedo paraliza y con esa paralización de las sociedades, la dictadura sigue avanzando en todos los procesos que han avanzado. ¿Vos sentís que en Argentina puede llegar a ocurrir lo mismo con el tema comunicacional en el caso de que en las próximas elecciones vuelva a ganar el gobierno? Mira, te vuelvo un comentario atrás. Además, el miedo en Venezuela es un miedo totalmente entendible y legítimo. Recordemos que Venezuela está siendo investigada por crímenes de lesa humanidad Total. en la Corte Penal Internacional, algo inédito en nuestra región. Digamos, los informes que se han presentado en este sentido distan muy poco de la represión que tuvo que ver en las épocas más oscuras de la dictadura Sí, sí. en Argentina y en otros países del Cono Sur. Y en relación a Argentina, bueno, evidentemente yo creo que la gran diferencia es que en Argentina se vive en democracia y se han sabido defender las instituciones. Pero hay un hilo muy fino con el que hay que tener mucho cuidado, porque hoy yo te diría, y especialmente en Occidente, las dictaduras no llegan al poder por medios de golpes de Estado. Llegan utilizando las propias instituciones democráticas. Claro, Eso pasó en Venezuela. claro. Con los Eh, fraudes electorales, por ejemplo. Exactamente, con las leyes, con los fraudes electorales, con las elecciones, queriendo vender que más elecciones significaba más libertad y más democracia, fueron imponiendo el deseo, involucrando a las Fuerzas Armadas en lo que tiene que ver con la política y entrenándolas, por supuesto, en lo que tiene que ver con la Aparte, represión. muy hábiles, hay que destacar la habilidad de destrucción que tiene la dictadura venezolana, porque vos fijate que ellos inteligentemente se apoyan en las fuerzas y de qué manera, para contarle a la señora y al señor que está del otro lado viéndonos, otorgándole a los principales generales o jefes de las diferentes fuerzas, los principales ministerios, lugares de recursos económicos. Entonces, lógicamente, si yo te estoy dando un barril lleno de oro, vos no me vas a cuidar, no me vas a acompañar, no me vas a proteger para que yo siga siendo el dictador en ejercicio de este régimen. O sea, esto es Exactamente. lo que pasa literalmente en Venezuela. Exactamente, y yo creo que esa es una de las grandes diferencias con Argentina, pero nuevamente no hay que perderlo de vista porque también hay muchas coincidencias. Cuando uno ve algunos tintes de autoritarismo, cuando uno ve las intenciones por parte del gobierno de querer acallar medios de comunicación, cuando vemos que se está hablando de una ley de odio,
y que algunos medios de comunicación argentinos incluso llaman a Nicolás Maduro para preguntarle al respecto, como que si él fuese Un hombre de una consulta. referencia en materia de democracia y de derechos humanos. Cuando vemos a la vicepresidenta atacar la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo la llamo la presidenta en ejercicio de la vicepresidencia, le digo yo. Bueno, es muy real. Cuando vemos lo que trata de hacer con la justicia, no podemos dejar de pensar o de referenciarnos a justamente esta vinculación o a esta cercanía con el proceso venezolano. Y es por eso que nuestra intención es alertar cada vez más. Esto lo hacemos en Venezuela, en Argentina, en el resto de la región, pero hablo siempre de Venezuela, Argentina, porque son mis países y además Argentina es donde vivo, donde van a nacer mis dos hijos, van a crecer, de la importancia que tiene de saber defender las instituciones justamente por esto. Es más fácil defender la democracia que tener que recuperarla cuando se ha perdido. Y si bien Argentina está todavía viviendo un proceso democrático muy importante, hay cosas que no se nos pueden perder del tiempo. Tocaste un punto clave. Como decimos acá futbolísticamente, me la dejaste picando. Mañana vamos a pensar vamos a hacer futurismo positivo. Mañana nos despierta el celular a las 3 de la mañana y el maligno régimen, vamos a usar una palabra que en Venezuela es mala, pero que acá está bien usarla y va para esto. El maldito régimen cae y se vuelve a recuperar esta república venezolana. ¿Qué pasaría con Elisa Trota? Porque tenés un gran problema. Tenés un esposo argentino, vas a tener 2 hijos argentinos y vos sos una mujer que llevas la política en la sangre. Qué situación, ¿no? Porque, ¿qué pasaría? ¿Pensaste en ese día? Uf, ¿cuántas veces no hemos pensado en ese día? No lo hemos soñado, no lo hemos planificado. Te diría que estuvimos muy cerca, evidentemente, en el 2019 y creo que ahí se me planteó justamente esta gran diatriba o este gran dilema. Y en su momento la respuesta, que creo que de alguna manera, al menos al principio sería la misma, era entender que mi lugar estaba en Argentina para ayudar a esa reconstrucción de Venezuela con los venezolanos que están aquí, para ayudar a esa reconstrucción de Venezuela con el apoyo de Argentina. El éxodo de migración, casi dicen, según Cadif, dice que es el éxodo de migración más importante de los últimos 60 años en el mundo de los venezolanos. Así es, estamos hablando de 7 millones de personas. Claro. Más de 200.000 venezolanos están hoy en Argentina y muchos de esos 200.000 venezolanos van a querer regresar, van a querer aportar su experiencia, su conocimiento a esa Venezuela que va a renacer. No va a ser un proceso fácil, no va a ser un proceso rápido y un proceso que hay que ayudar a canalizar. Y justamente tal vez ese fue el sentimiento que yo tuve en el 2019 cuando me nombraron embajadora, de la dicha de poder primero trabajar en la vocación de uno, en lo que uno ama, pero poder además aportar a mi país, así sea estando lejos. ¿Cómo fue? Te voy a interrumpir con algo porque Sí. viste que el tiempo en televisión a veces es medio tirano. ¿Cómo fue ese enero del 20, cuando asume el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner? ¿Cómo fue el tema de dejar de ser la embajadora? Contanos resumidamente, porque ya estamos casi cerrando el programa, ¿cómo fue ese día donde tenés que entregar las credenciales como embajadora? Porque estabas reconocida por el gobierno de Mauricio Macri y luego no te reconoce el gobierno de Alberto Fernández. Sí, mira, nosotros lo veíamos venir, evidentemente, sabíamos que la línea del presidente Alberto Fernández iba a ser diferente a la línea del gobierno anterior, pero pensamos en algún momento que íbamos a poder tener algún tipo de comunicación para seguir llevando algunos programas adelante, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte de derechos humanos, ya que Argentina es considerada un referente de derechos humanos y de democracia en la región, y con lo que tiene que ver con los venezolanos en Argentina. Lamentablemente no fue así, Silvio. Nosotros cumplimos con lo que había que hacer. Enseguida entregamos nuestras cartas credenciales, pero eso lo único que hizo fue incentivarnos a trabajar más y con mayor ahínco. Además, ese año vino la pandemia, la situación como la de todos las personas que viven en Argentina. Fue muy duro para los venezolanos Fue que muy trabajaban día a dura. día con la pandemia.
Fue muy duro, hay gente que todavía no se ha podido recuperar. Exactamente, entonces, Sí. bueno, tuvimos que abrir varios canales de comunicación, nos enfocamos sobre todo en contención social, en ayuda directa o indirecta, logramos ayudar a más de 7.000 venezolanos viviendo en el país, logramos armar un equipo de voluntarios, de abogados, de argentinos y venezolanos, y lo que nos ha pasado a los venezolanos que tú conoces perfectamente bien, esas no son trabas ni son límites que nos pongan. Nosotros no la hemos tenido fácil en este camino, y un reconocimiento más, un reconocimiento menos no significa nada en relación a lo que tenemos que hacer. Te cierro con un ping-pong, ¿vamos? Dale. ¿Te parece? Te voy a tirar diferentes nombres y vos me decís lo que te parece. Nicolás Maduro. Cínico. Hugo Chávez. El que maldijo nuestro país. Juan Guaidó. Un gran líder. Cristina Kirchner. Malvada. Alberto Fernández. Desorientado. Mauricio Macri. Eterno agradecimiento. Patricia Bullrich. Una gran líder que veo con mucho futuro. Elisa, gracias por estar. Gracias, de verdad. Valoro mucho que hayas venido a compartir con nosotros lo mejor para esta etapa que viene en tu vida. Gracias. Señora, señor, se nos ha ido el programa, un programa más que se nos va de contra la pared, pero hemos disfrutado porque hemos tenido a Elisa Trota, defensora de los derechos humanos en la República Argentina con la comunidad venezolana, ex embajadora. Así que gracias por estar. Estamos acá porque usted está del otro lado. Nos volvemos a encontrar la próxima semana para saber quién va a estar contra la pared.